Los testamentos pueden ser comunes o especiales. Dentro de los comunes pueden ser abiertos, cerrados e incluso hológrafos, y los especiales marítimos o militares. Hablando de los testamentos abiertos y por tanto los más comunes son los que se realizan ante notario y sin necesidad de ningún tipo de testigo, simplemente compareciendo en la notaría para formalizar dicho testamento. Estos testamentos, una vez que se realizan, debemos determinar si existe algún tipo de lo que llamamos herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Bueno, los herederos forzosos son, en el caso de que existan descendientes, es decir, hijos o nietos, esos herederos. Si no existen ni hijos ni nietos, debemos plantearnos si hay ascendientes, que entonces serían herederos forzosos. Y si no hay ninguno de ellos, estaríamos ante una libertad absoluta de testar. Es decir, si ustedes concurren a hacer un testamento y tienen hijos o nietos, que sepan que su herencia se va a dividir en tres partes. Una parte que es la legítima estricta, otra parte que es la mejora y otra parte que es la libre disposición. La legítima estricta, que por tanto se formará un tercio de su herencia, solamente se puede dejar a hijos. La mejora, que es otro tercio de la herencia, se puede dejar a hijos o a nietos. Y la libre disposición se puede dejar a quien ustedes entiendan consecuente o pertinente. Dentro de la herencia, evidentemente también, si concurre un cónyuge supérstite, estaremos ante lo que llamamos el usufructo viudal, es decir, el tercio de mejora en usufructo. Evidentemente también ustedes lo que pueden hacer es dejar el usufructo de todos sus bienes a su cónyuge con cargo de la libre disposición, que como la pueden dejar a quien quieran, o bien dejarle la libre disposición directamente. En el caso de que no tengan descendientes y por tanto tengan ascendientes, es decir, padres, lo que se resume su herencia es que en el caso de que no concurran con un cónyuge, es decir, no estén casados, la mitad de sus bienes estarían formados por la legítima estricta de sus padres y la otra mitad sería de libre disposición para quienes ustedes quisieran. En el caso de que concurran con un cónyuge, el tercio de legítima sería para los padres forzosamente. Dentro de los testamentos hay distintas figuras jurídicas que ayudan mucho a efectos de poder luego después disolver la herencia. Tenemos la figura jurídica del albacea, la figura del contador partidor, la figura del administrador testamentario o la figura llamada fideicomisario de residuo. El albacea es aquel que cumple la disposición testamentaria, es decir, su obligación es la de cumplir lo que el testador ha dispuesto en su testamento. El albacea contador partidor, por tanto, sería el albacea que cumple la disposición y además se le nombra contador partidor, es decir, que tiene que contar, valorar y adjudicar y repartir los bienes que hay en la herencia. Finalmente, referido al administrador testamentario, es aquel que el testador desea que sea una persona concreta que administre los bienes que un heredero va a recibir por herencia. Es decir, poniendo un caso muy sencillo, si yo tengo un hijo y no quiero que mi mujer administre su herencia, la herencia que va a recibir por mi parte, puedo nombrar un administrador testamentario hasta que tenga la mayoría de edad o incluso hasta más adelante. Por tanto, limitando a esa persona que reciba esos bienes si no los administra esa persona que entiendo yo que tiene facultades como para poder realizarlo mejor que en este caso su tutor. Y finalmente estaría el fideicomisario de residuo, que sería en aquellos casos en los que yo dejo, por ejemplo, poniendo casos más comunes, yo dejo toda la herencia a mi cónyuge y para el caso de que al fallecimiento de mi cónyuge respecto de los bienes que esa persona ha recibido por título de herencia y no ha dispuesto de ellos, es decir, no ha vendido y le quedan todavía en su patrimonio, no pasan a sus herederos, sino que pasarán a los herederos que yo designe. Si yo le he dado 3 casas, una de ellas la ha vendido, las otras 2 no, y continúan en su patrimonio, cuando esa persona mañana fallezca, es decir, mi cónyuge fallezca, esas 2 casas no van a ir a sus herederos, sino que irán a las personas que yo designe, que se llamarán fideicomisarios de residuo.